La idea de hacer el libro de Federico surgió hablando con mi editora. Yo había hecho un libro previamente que se llama Cosas Nuestras, que es sobre mi relación con mi abuela materna y mi relación con las mujeres de su tiempo, ¿no? Incluso las folclóricas. Y entonces en ese libro ya aparecía Federico García Lorca. De ahí surgió hacer Federico, y en el proceso de hacer Federico sí que me pregunté varias veces cuándo había sido la primera vez que había escuchado hablar de Federico García Lorca, y no me acordaba de la primera vez que había escuchado sobre él, pero sí que me recordaba viendo su obra de teatro La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre en el teatro de mi pueblo. Entonces, yo creo que fue de las primeras obras que yo vi siendo una niña. Luego también me vine a Granada a estudiar, eso ya te marca, 5 años, y, y no sé, Federico García Lorca ha sido como un autor que siempre ha estado ahí. Yo creo que la trilogía rural realmente casi todo el mundo las considera las 3 obras juntas. Yo creo que por la temática común. Creo que Federico García Lorca también ¿no? Porque era como su teatro rural. Son obras muy diferentes a su teatro de vanguardia, como era El Público, así pasan 5 años. Entonces, en la trilogía rural me pareció que si tenían que ir, no podía ir dos, no podía ir Bodas de sangre y Yerma, ¿no? Tenían que ir las 3 juntas. Así que mi propuesta a la editorial fue hacer las 3 en un mismo tomo, y me dijeron que sí. Así es que, pues perfecto, era más trabajo para mí que hacer una, pero bueno, estoy muy contenta de haberlas publicado. Una trilogía rural, bueno, como he dicho, era una consecuencia de Federico, del libro Federico, aparte de porque son las 3 obras con las que yo lo conocí a él, también porque durante el proceso de hacer Federico, el proceso creativo, fue un proceso bastante duro para mí, fue durante el año de la pandemia. Federico requería un trabajo muy riguroso de documentación, de estructuración de la obra. Entonces lo sufrí bastante, y cuando lo acabé pensé que realmente no lo había disfrutado todo lo que me hubiera gustado. Entonces por eso propuse hacer estas 3 obras. Y bueno, yo creo que aunque es un trabajo diferente, porque no soy yo la autora, estoy ilustrando a otro autor, pero ha sido muy bonito porque ya conocía mucho la obra de Federico García Lorca, conocía todo su imaginario, conocía su vida, así que ha sido como todo disfrute, ¿no? Y pintar y meterme en esas 3 obras. En este libro sí que he cambiado la técnica con respecto a Federico, a Cosas Nuestras. Los anteriores libros lo hice, el color estaba hecho con acuarela y luego grafito y tinta. En este libro son acrílicos. Y fue por una necesidad mía a mí, la acuarela es un medio que conlleva mucho de azar, ¿no? Pero es también como una técnica muy difícil de controlar, y en este libro me apetecía mucho disfrutar. Entonces me puse con el acrílico, y al final para mí es un material mucho más agradecido, ¿no? Y estoy muy contenta. Y luego sí que he querido trabajar mucho las paletas de estas 3 obras, que aunque tengan cosas en común, son muy diferentes, tienen ambientes muy diferentes, atmósferas muy diferentes, y una manera de tratar los temas que tratan, ¿no?, las historias, de manera muy diferente. No es lo mismo un Bodas de sangre, que es una obra totalmente poética y lírica, y que va, al fin y al cabo, aunque termine trágicamente, va sobre el amor o la búsqueda del amor y la libertad, que La casa de Bernarda Alba, que no hay paisajes, no hay nada de lirismo, es una obra muy sobria. Está la poesía, porque es Federico García Lorca, pero es muchísimo más severa, ¿no? Entonces eso tenía que acompañar también, las ilustraciones tenían que acompañar esa ambientación. Si me hubieras preguntado hace unos años, por ejemplo, cuál era mi obra favorita, yo creo que te hubiera dicho Bodas de sangre. Ahora mismo no podría elegir, pero yo creo que es por el hecho de que nos identificamos más con el personaje de la novia, ¿no?, que busca la libertad, o el personaje de Adela, porque son como las más juveniles, ¿no?, el amor romántico, ¿no?, que van buscando un poco eso. Pero a mí hay, por ejemplo, Yerma, que creo que es de las 3 obras la que pasa un poco más desapercibida. Son las 3 muy conocidas, pero es la que yo creo que menos se representa o menos se conoce. A mí Yerma, leyéndola ahora, me da como muchísima pena, ¿no?, porque me parece que es la obra al final más cruel. Y mira que las otras son unos dramones, ¿no? Son muy trágicas, pero Yerma es la mujer sola, totalmente incomprendida, que tiene una presión social alrededor, no es la mujer castigada por no ser madre. Entonces Federico pone el foco
en la maternidad, ¿no? Y creo que es un tema que hoy en día sigue estando de actualidad, las mujeres siguen sintiendo presión por si tiene hijos, si no los tiene, si decides tenerlos, si no puede, o sea... Y Yerma, al fin y al cabo, es una historia que no es una historia que tenga un principio, un nudo y un desenlace, sino que simplemente es Yerma sufriendo todo el tiempo por eso que le ocurre, ¿no? Entonces a mí es un personaje que me despierta muchísima ternura y me da mucha pena porque está totalmente aislada del resto de personajes. Prácticamente está toda la obra sola y cuando está con alguien, al final ella lleva dentro su historia, ¿no? Y luego en la casa de Bernarda Alba, yo creo que lo que nos atrae a todos, tanto de Bernarda, con toda la, bueno, con lo mala persona que es, ¿no? Pero yo creo que lo que nos atrae de ella es el hecho de preguntarte por qué es así. O sea, ¿por qué Bernarda es así con su hija, ¿no? En su vida? ¿Por qué es una persona tan severa, tan autoritaria, ¿no? Y yo creo que puede ser que eso sea también lo que hizo Federico García Lorca, ¿no? Hacer así a Bernarda. Era en un momento en el que era un momento de crispación en España, se hablaba de que se podría dar un golpe de Estado y al final la casa de Bernarda Alba habla del autoritarismo. Y yo creo que es una pregunta de por qué sucede eso. Ahora mismo no estoy trabajando en ningún otro libro porque bueno, estamos con la promoción de este, por supuesto siempre hay ideas por ahí danzando. Sí que estoy preparando una exposición para abril en Madrid, en una galería de arte, pero bueno, como digo, libro, yo hasta que no tengo ya un contrato firmado y eso, ya no, prefiero no pillarme los dedos, ¿no? Que si no luego mi editora me pregunta, ¿y entonces? Y ya me pone fecha y todavía no.